diputado, que me parece curioso que él diga cosas como esa, ¿no? Pero en fin, se puede esperar mucho hoy día de ciertas personas que vienen de distintos sectores institucionales. Pero él ha sostenido que hay muchas formas de lucro. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser una empresa, una universidad que tenga excedentes y esos excedentes los invierta en educación, en calidad, en becas, en mayores accesos. Eso no es lucro. Eso nunca ha sido lucro. El concepto del lucro es ganancia distribuida a los accionistas. Eso es lucro. Si yo soy una corporación que se dedica a la atención de enfermos de cáncer y todos los años genero más ingresos que costo y ese excedente lo invierto en más camas, lo invierto en profesionales, en investigaciones, no es lucro. Tener excedentes no es lucro. Lucro en estricto rigor es distribuir el excedente a los propietarios de la empresa o del establecimiento o de la corporación. Por lo tanto, dicho eso, no hay ninguna compatibilidad entre lucro y derecho a la educación. Y cualquiera que esté diciendo eso, lo que está haciendo exclusivamente es tratar de instalar, legitimar y consolidar la idea de que puede coexistir el lucro en la educación privada. A mí me parece que si efectivamente queremos progresar en lo que son sistemas educacionales en Chile, un punto indiscutible, no negociable, es no aceptar la instalación del lucro como forma, como objetivo, como parte de la dinámica del proceso educacional. Al menos en lo que es fondos públicos destinados a la educación no puede existir lucro.